Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, doctor Carlos Barbolán. Mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Estamos ahora viendo notas nacionales y empezaremos con una que, bueno, finalmente le dictan orden de aprehensión a la Chapo diputada. Que fue, bueno, ha sido muy comentado, recordamos que el escenario es que ella visita al Chapo, inclusive con otra identidad, y después esto causa revuelo por las dos condiciones, ¿no? Primero, por visitar a un delincuente, y en segunda, porque tenía la investidura de una diputación, y evidentemente esto es contraproducente. Y de aquí se inventan historias paralelas que si esta mujer tenía o no lazos sentimentales con el Chapo, que si tenía un hijo incluso con él. Hay todo tipo de historias paralelas ya que son entre inverosímiles y entre no. Finalmente le retiran a esta mujer el fuero y ahora le dictan el acto de aprehensión. Perdón, el acto de aprehensión. Esta mujer, dicho sea de paso, no ha sido aprehendida, sigue libre, y hasta lo último que sabía es apenas fue que un juez el día viernes, el día de ayer, hizo dictó el acto de aprehensión de esta mujer. Bueno, la otra es la Lady Zagarpa, una mujer que calonea el cabello y desnuda a una joven en la calle. Esto ocurrió en Sonora. Muy guapa la mujer a la que desnudaron y de muy bonita figura, ¿no? Jaloneos y jaloneos, y afuera en el estacionamiento parece que fue un accidente vial o por un hecho de tránsito. Empieza todo este jaloneo por la calle. Bueno, esto de las famosas leyes y lords viene por figuras que en determinado momento se convierten en figuras autoritarias y tienen cierta publicidad, en ciertas medidas son públicas, ¿no? Y pasan a engrosar esto. Recordemos que no tiene que ver siempre con un funcionario público, sino a veces como un hijo de él, y por este solo hecho ya aparece como lord o como la lady, ¿no? Y están como de moda, ¿no? Yo me acuerdo una de aquí, le mando mis saludos a Lady Ciudadana. Creo que la primera o de las primeras tuvo que haber sido la ley Profeco. Sí. La ley Profeco, que usando la investidura de su padre, que era el director general o la máxima autoridad de la Profeco, fue y cerró un restaurante. Y hubo varias cabezas que rodaron, incluso la de su padre. Con eso casi abrimos el sexenio. Fue la primera cabeza en rodar en el gobierno de Peña Nieto. Claro, y que la tipa señalaba que precisamente que si no la tenían, ni iban a usar el vectores, un problema. Y este asunto de las leyes finalmente se ha pasado al sector privado, efectivamente, y es siempre un reflejo de la prepotencia que exhibe una persona. Pero esto tiene que ver con algo, hay un precedente. Yo creo que el precedente en México era lo que llamaban el famoso influyentismo, en donde te detenía un policía y tú dices, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? O sea, soy amigo del primo de un cabrón que es poderoso y claro. Es una... Entonces ahora se convirtió en algo más focalizado, ¿no? Pero detrás de todo esto subyace esta condición del nepotismo, del autoritarismo, del tráfico de influencias, no sé. Hablando de tráfico de influencias y de Oye, ¿te acuerdas que te mostré pero no es necesariamente una ley, sino es esta niñita de Guanajuato, que estaba pedísima, ¿no? Que chocaba los coches. La ley de 100 pesos. Claro. Te dije que le ofrecieron un contrato de Playboy. Pues yo se lo hubiera ofrecido también. Le ofrecieron un contrato de Playboy por 4 millones de pesos por aparecer desnudo en la publicación. Esto fue en mayo. Todavía no sigue pensando en esto. No lo ha aceptado, pero acéptalo. Ochoa Reza, titular de la Comisión Federal de Electricidad, anunció esta semana sus intenciones de lanzarse a la presidencia del partido y obtuvo vamos a llamarle el espaldarazo de la CTM, que es una de las bases más fuertes del PRI. Pero al mismo tiempo, el jueves, justo antes de renunciar, renunció ayer viernes a la CFE. La CFE obtuvo un préstamo por 2.350 millones de pesos de Santander y de Banamex. ¿Coincidencia o nada más mis nervios? Me pregunto yo. Bueno, hay muchas coincidencias. Sí, yo creo que se veía venir que no iba a quedar en manos de esta señora interina, no del partido, y vamos a ver si esto le sirve para la recomposición después de la catástrofe que pasamos.
con palio. Yo creo que el Partido Revolucionario lo que quiere es una reestructuración. Ahí, pues, sin embargo, insisto, la CFE este mes anuncia que va a haber incrementos bastante fuertes. Sí, las tarifas, la gasolina, ¿no? Antes de esa, lo que es interesante es, CFE pone 3 tasas. La tasa de comercial, que va a subir entre el 4 y el 6%, la tasa industrial, que va a subir entre 2 y 4%, y la tasa de casa habitación, o de la electricidad, que todos consumimos, que va a subir hasta el 8%. ¿Por qué a nosotros nos castigan más? Nos castigaron a nosotros, castigaron menos al comercio y castigaron mucho menos a la industria. ¡Qué asco! Si alguien tiene una duda entre macroeconomía y microeconomía, esto es una decisión macroeconómica, porque ayuda finalmente a los grandes capitales, no a usted, no a mí, no a nadie que sea humano y tenga un sueldo. Esto es correcto. Pero nuevamente nos carga la mano al trabajo muy capital. Ya subieron también el gas, aunque subió centavos, sí sube centavos el gas. Sube el costo del agua, me parece que son de 2 a 4% dependiendo de la zona, y sube también la gasolina a finales de este mes, me parece que son entre 2 y 4%. Y entonces mi pregunta era, cada vez mejor. ¿de qué sirvieron las chingadas reformas en los sectores rurales? No hubo ningún orden de nada positivo. La reforma energética. La reforma energética tan mencionada, y por eso cierta persona cuyo nombre no será mencionada no pudo ser el gobernador del estado de Italia. Acusan de plagio a un defensor de derechos humanos. No sé si viste esta nota, eso estuvo interesante. Al parecer este defensor de derechos humanos estuvo embarrado en un presunto secuestro. El secuestro nunca se consuma y al parecer solamente se trató de una privación de libertad que pudo haber terminado en secuestro, pero el tipo estuvo embarrado. Ya. O sea, es una nota gris dentro del déficit que hay de derechos humanos en el país. O sea, no sobran este tipo de tonterías. Y bueno, estando el PAN, en Nuevo León, por supuesto, la determinación de la expulsión de Margarita Arellanes, que será expulsada del partido tan pronto se dicte sentencia en Nuevo León, que es también otra de esas que causan escozor porque es otra derrota para el PAN. Recordemos que la chapodiputada finalmente estaba afiliada al PAN. Sí, y bueno, por más que la nieguen, eso es otra cosa triste. Se presentan estas impugnaciones sobre la probidad de los servidores públicos del PAN, ¿no? Después de que ha tenido un ascenso en coalición, pero tuvo un ascenso en la pasada elección. Capturan a un presunto operador del Mayo Zambada en México y por supuesto le dan, vamos a llamarle, se dan victorias ellos mismos por haberlo capturado, se le va a entregar a Estados Unidos en extradición, pero por supuesto no hemos extraditado todavía a Chapo Guzmán como para ya estar extraditando a alguien de esta sería cuestión de dudarse. Y PGR atrae las investigaciones sobre Nochistlán. Esto y las trae para darle certidumbre, para crear verdades históricas o cómo está la jugada. O sea, PGR atrae el caso aludiendo a que finalmente sí fue un error táctico, que eso es lo que se le ha llamado, el error táctico de la Policía Federal, y que la Policía Federal, vamos a decir, se puso nerviosa, operó como si tuviera una amenaza latente y real, y que en ese error 9 personas perdieron la vida. Todavía no hay responsables, seguramente la PGR nos traerá el caso para poder fincar responsabilidades, pero pues, más allá de hacer lo que pasó con Batú, el chango del zoológico, o sea, lo único que se me ocurre es, pues sí, vamos a descabezar, y quien quiera que haya sido el mando esa noche, pues a lo mejor él pondrá un poco de culpa en 2 o 3 elementos, y caerá una cabeza, y caerán 3 o 4 cabezas más. No se me ocurre que sí, deben haber pruebas balísticas, ¿no? Saber quién disparó el arma, quién no disparó el arma, qué tipo de arma se disparó. Quisiera uno creer, pero esto es muy raro. Empresarios, bueno, los empresarios, como habíamos vaticinado, quedaron fuera de la ley 3 de 3. Los empresarios ya no tienen que presentar su declaración patrimonial, ni de intereses, ni de fiscal, ¿sí? Cuando tengan relaciones con la esfera pública. O sea, dicho de otra forma, nadie tiene que presentar ahora ninguna declaración. Eso es lo que se convirtió en la ley 3 de 3. Pero tenemos ley 3 de 3. O sea, el artículo 29 hace optativo
que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, y los empresarios ya no tienen que presentarla, por lo tanto, pues, quedamos otra vez sin dientes. Se convirtió en una mofa, ¿no? En una burla brutal. Ya no tiene nada más de contenido, nada más de peso. Lo que fue una desgracia en todo este asunto de la ley 3 es que todos los partidos ocuparon de alguna u otra forma para enaltecer o ensalzar su propia bandera, cuando todos los partidos de alguna u otra forma fueron los que boicotearon el hecho de que se hiciera. Y que la ley no provenía de ellos, no se les ocurrió a ellos, ni se les hubiera ocurrido tampoco. Que lo más criticaron fue, bueno, entonces estamos ante una verdadera crisis de partidos, porque si los partidos anteponen sus propios intereses a los que se supone que están representando, que somos de la población, pues entonces sí estamos en un conflicto complicado, muy complicado. Junto con eso, bueno, tenemos que esta semana Enrique Peña Nieto celebra, o se celebra a sí mismo en Tamaulipas, mientras abre una carretera, y al momento de inaugurar la carretera, un tramo que conecta dos regiones de Tamaulipas con Veracruz. Y al hacerlo celebra que hay más de 2 millones de empleos creados durante su gestión. Sí, yo también me quedo sin palabras. Es lo que se puede decir. Y los fueron a capturar al IMSS, ¿Y a dónde los capturaron? ¿No? Lo que hay una interpretación ahí triple es, primero, la creación de empleos nunca depende del Estado, nunca depende del gobierno. Los empleos se crean porque los trabajadores son empleados por otras personas que se lanzaron a crear empresas. Eso es la realidad de las cosas. 6 de cada 10. Sí, porque la gestión pública tiene muchos límites en esto. Y son trabajos ociosos hasta cierto punto. Los trabajos públicos son trabajos que realmente te empujan a querer crear algo más sofisticado y más complejo, sino más bien son trabajos cárcel. Es un trabajo que te va a abarcar 8 o 10 horas de tu día al día y que no te deja ni producir mentalmente, ni físicamente, ni un producto de tu trabajo. Y lo demás de obra pública es como bien vivo, ¿no? O sea, hago la obra pública, genero un empleo en algún tiempo, en algún trayecto, y después está en remoto. Y después ahora, la discusión de fondo también tiene que ver con esta cuestión de los empleos de calidad, ¿no? Que señaló el mismo Peña, es decir, qué tanto de estos empleos que se crearon realmente permitió a una familia tener una oportunidad o expectativa de vida mayor. A lo mejor el salario no era positivo, es como la mamá prostituta y la hija prostituta, ¿no? Que se encuentran al otro día de haber trabajado y la mamá estaba contenta, ¿no? Y le dice la hija, ¿por qué estás tan contenta, mamá? Porque anoche me eché 100 de a pesos. Y le dice la mamá a la hija, le dice, ¿tú por qué estás tan triste? Dice, porque nomás me echó uno de 100 pesos. Entonces sí puedo crear 100 empleos de a peso, ¿no? Y eso no los hace empleos de calidad. Sí, bueno, la otra es que finalmente, mientras más de estos pequeños empleos se han creado, también la fiscalización ha sido mayor. La fiscalización para las personas de mediana tabla para abajo. Entonces, la fiscalización que se hace mayor, la recaudación de impuestos que se hace mayor, y lo que crece para tratar de evitar esa fiscalización son los empleos informales. El sector informal ocupa más del 70% del sector ocupado en el país. Entonces, cuando tienes tantos empleos informales, yo no sé qué estamos celebrando. O sea, por más que el hombre quiera celebrarlo, déjeme decirle que su gobierno se le salió de control desde el año y medio. Ahora, ya no tiene credibilidad. Entre más empleos informales existan, quiere decir que el rubro de oportunidades de la formalidad es menor. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, evidentemente, a mí me parece que este fue un sexenio bastante difícil. Y yo no sé, yo ya estoy hablando de que no quiero que se acabe, no quiero que fue un sexenio, todavía le quedan 2 años, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, el caso es que las cosas han estado muy complicadas. No, y desgraciadamente, vaya, las cosas se complican todavía más cuando existe un sentimiento antiapologético, cuando existe un sentimiento irreverente y reflexivo, y cuando se sigue creyendo que estos trazos verticales van a ser permanentes o seguimos viviendo la democracia del siglo XX, ya no es esto así, ya esto es en tiempo real. Aquí sí habría que modificar y adaptar, y el plan que se trazaron al inicio del sexenio ya se fue. A mí lo que me gusta de casi todos los gobiernos que han habido es este oasis de parafernales en las cuales
todo progresa, todo va bien. Sí, todo está perfecto. Entonces, como dicen por ahí, ¿por qué si estamos tan bien, estamos tan mal? Y todos siendo tan miserables, ¿no? Hay una nota aquí paralela, no sé si viste la venta de garage que pretendía ser el gobernador de Veracruz. Fue espectacular. El gobernador de Veracruz iba a vender un parque en Jalapa y se lo iba a donar, vamos a ponerlo de esta forma, él lo donaba a otra institución pública, se lo donaba al seguro. Y el seguro a su vez, como entidad, podía hacerse este patrimonio con la intención de venderlo después. Y lo podía vender en lo que se quisiera. Entonces, él buscó varias propiedades en el estado para transferírselas al IMSS o transferírselas a ISSSTE o transferírselas a otras instancias públicas y que en esta misma gestión, antes incluso de que saliera de la gubernatura, poderse hacer autoventas por los precios que quisieran. Primera vez que a un gobernador saliente le ponen freno a sus propios diputados. Sus diputados en Veracruz no lo permitieron. Si es lo que dijeron así con algo de humildad, dijeron ya, está bien chingar, dice, está bien mamar, pero no te lleves al burro, ¿no? Ya, Sí, o sea, no estás dejando nada. ¿Te acuerdas de los Juegos Olímpicos o las Olimpiadas que se organizan en Veracruz hace aproximadamente 2 años? Había una villa olímpica que se contrató, la villa olímpica nunca se terminó. Tuvieron que ocupar los hoteles de la región, lo mencionamos aquí, tuvieron que ocupar los hoteles de la región para poder acomodar a los extranjeros que venían. Y hubo muchas quejas de los extranjeros que en sus delegaciones de repente les tocaba un hotel que era un hostal. Era una casa convertida. Entonces imagínate que vienes de Francia, de Alemania, de un país de primer mundo, a competir a México y por azares del destino, por mala suerte, no te toca un hotel de 3 estrellas, ni de 2, ni de 1. Te toca el hostal del tío de Ramón y la tía Tencha, ¿no? O sea, sí, o esos hostales que dicen, 2 llegan, 3 se van. Exacto, algo miserable. Y eso fue lo que les tocó a estas personas. Y de repente el hostal era completamente espantoso. Y hubo quejas reales. Hubo un caso de una persona que se fue con un bicho que se le pega en la piel una dermatitis horrible. Y hubo quejas en serio. Y resulta ser que el gobernador de Veracruz se gastó cerca de 6,000 millones de pesos para poder organizar la Villa Olímpica de los deportistas y para hacer todo lo demás. Todos esos trazos no terminaron, se fue a deuda pública del Estado y ahora este señor lo que quería era tomar esta Villa Olímpica, vendérsela o regalársela al IMSS y que el IMSS después se la vendiera a él. Y por supuesto esto lo frenaron esta semana. Se frenó la venta de garage, se fue. Y bueno, esta semana también ponen en lupa, bajo la lupa a los gobernadores que están terminando. La Secretaría de la Función Pública les llama a rendir cuentas y en una escena que a mí solo me podría parecer tierna, Virgilio Andrade se pone a disposición de todos los gobiernos que están cambiando de estafeta para decirles que si en algo quieren que ellos y la función pública les ayuden, él está totalmente dispuesto a brindar todos los recursos de la función pública. A mí me pareció verdaderamente espectacular. Me pareció un momento tierno y dulce de Bilbo, del Hobbit, queriendo hacer magia. Yo lo que creo es que lo que Virgilio quería hacer era darle empleo a alguna chica o amiga que venía y pues mandarla de delegada a un estado, ¿no? No sé, porque siendo honestos, Virgilio Andrade dentro de la política nacional es tanto como un pedo en un huracán, o sea, nada, es nada, algo que se diluye de manera asquerosa. Todavía me iría peor que Virgilio Andrade no tiene credibilidad. Después de la Casa Blanca es un personaje totalmente oscuro. Pero este es el asunto. México e Italia firman un paquete de acuerdos. Peña recibe a Sergio Mattarella. Y junto con Sergio Mattarella viene también la noticia de que esta semana se pone en venta el Inter de Milán. Y lo espectacular de este asunto es que el equipo pertenece a Sergio Berlusconi. Lo único que falta es que me digan que el grupo Pachuca lo va a comprar. No, lo van a comprar los chinos. O sea, lo único que falta es un grupo chino que también ya tiene 2 equipos ingleses de segunda división, el Blackburn y tú sabes que no, Inglaterra, este cantante de Rod Stewart tenía un equipo que era dueño de un equipo. Rod Stewart era jugador de fútbol. Eso no lo sabía. Yo pensé que solamente era cantante. No. Rod Stewart incluso jugaba fútbol para las fuerzas básicas de Liverpool. Todavía más allá. Rod Stewart en sus conciertos regalaba balones.
le daban un balón, se lo pateaban, y sin levantar, sin nada, lo pateaba de un lado a otro, y a Rod Stewart se le llegó a conocer burlonamente en el medio como la pierna, el leg. Y era la pierna porque él decía que podía patear una pelota de portería a portería. Y varias veces lo retaron a que lo hiciera y podía ser. A mí se me hace igualito que un pinche picante Sánchez. Te río por la pena. Con la melena enorme. Sí, pero es un referente del pop, ¿no? Realmente Rod Stewart es un tipo que la voz era tan peculiar. Es una voz aguardentosa. No es una voz finamente construida, pero sí es una voz que en conjunto con la personalidad del sujeto tiene música muy ¿Cuántos años tiene? 70, ya llevo los 70. rasguñando los. Porque ayer antes de ayer estuvo el cumpleaños de Ringo Starr, creo que 75, 75 años. Era más grande que Paul cumplió 73. Pero está bien, ¿no? ¿Entero? Y no ha trabajado 40 años de su vida. En los últimos 40 no ha trabajado nada. Por eso a lo mejor está ahí. El otro día estaba diciéndole al nutriólogo que la reina Isabel II cumplió 90 años. Y va a durar 15 más. Claro, y creo que su mamá está viva, ¿no? Entonces, su mamá es una viejita chaparrita, es un sombrerito igual que ella, en las galas. Tiene 112 o 113 años, no sé, es una ridícula. Pero sigue viva. Y probablemente esta mujer no se vaya a soltar. Ahora, si usted quiere la receta, evidentemente esta gente está asistida, tiene antioxidantes, hormonas de crecimiento, tratamientos, prevén enfermedades, hay chequeos constantemente. Y no hacen corajes, los provocan. Eso es importante y siempre tomar en cuenta. No hagan corajes, provoquen. Viven sin trabajar, me imagino que fornican. ¿Tú crees que la reina todavía fornica con el consorte? Yo me imagino que es su parento. Yo me imagino que esta mujer tiene más polvo que algo líquido en su cuerpo. Y el marido del príncipe consorte debe tener leche en polvo. Pero ya por no destrozar la realeza. Bueno, ¿y qué queda? ¿Qué queda? Comer. Yo creo que ir a las carreras de caballo, de polo. No, yo creo que la alimentación y los márgenes o los lapsos de actividad que tienen estas personas son muy limitados. O sea, a lo mejor tienen actividad 4 horas al día. Y esa es la actividad que tienen. También es el hecho de no exponerse al sol. O sea, la gente que no se requema al sol, de antemano tiene mayor longevidad. O sea, requemarse, eso es totalmente posible. Junto con eso tienes una extraordinaria alimentación, duermen mucho. Es gente que duerme mucho. Y un tip que decía una actriz que preguntaba que Pietro también se había dicho, no recuerdo nunca esta mujer, está entera y tiene 70 años. Dice, yo duermo con oxígeno. Se metía una vez a la semana en una camioneta elevada y una vez todos los días se daba sus pliegues de oxígeno puro. Y eso era todo lo que ella revelaba como el secreto de la eterna juventud. Ok, entonces si quiere permanecer joven, manténgase blanco como las nalgas de Scarlett Johansson, una cosa así, y métase oxígeno. Valga la expresión. Los dejamos con una canción que se llama No Money, de Galantis, de la que me gustaría comentar algo, pero no tengo la más peregrina idea. ¿Quién sea Galantis? ¿Cuál es su música? Solo espero que esto esté más o menos digno.